El polvo de harina atrapaba la luz de la lámpara como nieve en una tormenta de invierno. Y Beatrice Sterling sabía que tenía exactamente 3 horas antes de que el amanecer rompiera sobre Durango, Colorado. Y con él, su única oportunidad de mantener la panadería una semana más. Corría el año 1883, y el auge de la minería de plata había convertido este pueblo de montaña en un lugar donde las fortunas cambiaban de manos más rápido que las cartas en una partida de póker. Pero la fortuna de Beatriz se había estado agotando desde que su padre murió hacía 6 meses. La había dejado con nada más que deudas, una panadería en quiebra y las recetas que le había enseñado. Cuando ella todavía era lo suficientemente joven como para creer que el trabajo duro y el buen pan podían resolver cualquier problema. Se secó el sudor de la frente con el dorso de la muñeca, con cuidado de no tocarse la cara con las manos cubiertas de harina, y comprobó la temperatura del enorme horno de hierro fundido que dominaba la pared del fondo de la pequeña cocina. El calor salía en oleadas, convirtiendo el frío de noviembre en algo casi tropical, y ella lo agradeció, porque significaba que el horno estaba listo, y estar listo significaba que podía empezar a hornear las 30 hogazas de masa madre, 20 hogazas de trigo y 15 hogazas de centeno. Esperaba venderlas antes de que cerrara el mercado del sábado y el señor Patterson viniera a cobrar el alquiler que le debía. El fermento de la masa madre burbujeaba en su vasija como algo vivo, y en cierto modo lo era. Había pasado de su abuela, que lo había traído a través de las llanuras en un carromato 30 años antes. Beatriz lo había alimentado cada día de su vida desde que su padre le enseñó cómo hacerlo. Y la idea de perderlo porque no podía pagar el alquiler le apretaba la garganta de una manera que no tenía nada que ver con la harina en el aire. Dio forma a las primeras hogazas con manos expertas. Sus dedos conocían el trabajo tan bien que su mente podía divagar hacia lugares peligrosos, como preguntarse qué haría si el pan no se vendía, o a dónde iría si Patterson la desalojaba, o si debería haber aceptado la propuesta de Martin Crowley la primavera pasada. Aunque el hijo del banquero le ponía la piel de gallina y sus ojos estaban demasiado juntos. Al menos habría tenido seguridad, le había dicho su tía. Pero Beatriz había elegido la panadería en su lugar. Había elegido el olor a levadura y la satisfacción de crear algo con sus propias manos. Y ahora se enfrentaba a las consecuencias de elegir la pasión por encima de lo práctico. La masa entraba en el horno por tandas, y mientras se horneaban las primeras hogazas, empezó con el pan de trigo. Mezclaba harina, agua y sal con el tipo de ritmo que provenía de la repetición, de hacer lo mismo de la misma manera tantas veces que se parecía menos a un trabajo y más a respirar. A través de la pequeña ventana sobre la mesa de trabajo, podía ver cómo la oscuridad empezaba a suavizarse en los bordes. Eso significaba que el amanecer estaba llegando, estuviera ella lista o no. La primera tanda salió perfecta, dorada y con el olor de todo lo bueno del mundo. Colocó las hogazas en las rejillas de enfriamiento con una pequeña oración para que hoy fuera diferente. Que hoy los mineros tuvieran dinero y los comerciantes necesitaran pan. Y que ella vendiera cada una de las hogazas y le sobrara suficiente para pagar a Patterson y comprar más harina. Y tal vez, solo tal vez, sobrevivir una semana más. Estaba metiendo la última tanda en el horno cuando oyó el caballo afuera. Beatriz se quedó helada, escuchando. Durango no era un pueblo tranquilo ni siquiera al amanecer, con mineros dirigiéndose a las colinas y carretas de carga retumbando por la calle principal. Pero esto era diferente. Un solo caballo moviéndose lentamente, con determinación, deteniéndose justo delante de su panadería. A través de la ventana no podía ver nada más que oscuridad y el débil resplandor de la farola de la esquina. Pero oyó el crujido del cuero cuando alguien desmontó. Oyó botas en la pasarela de madera. Oyó la puerta de la tienda abrirse con la pequeña campana que había colgado encima, tintineando una, 2 veces. Se limpió las manos en el delantal y atravesó la cortina que separaba la cocina de la tienda. Estaba lista para decirle a quienquiera que fuese que el pan aún no estaba listo y que tendrían que esperar a que abriera el mercado. El hombre que estaba en su tienda era tan alto que tuvo que agacharse un poco bajo el marco de la puerta, y a la luz de la lámpara
Pudo ver que estaba cubierto de polvo del camino. Sus botas estaban gastadas y su abrigo era del tipo de lona pesada que usaban los vaqueros cuando esperaban estar a la intemperie. Llevaba el sombrero calado, ensombreciendo su rostro, pero podía ver la fuerte línea de su mandíbula. Y la forma en que se sostenía, relajado y natural, como alguien que se siente cómodo en su propia piel, de una manera que Beatriz nunca había logrado del todo. Todavía no hemos abierto, dijo ella, y su voz sonó más cortante de lo que pretendía. A la defensiva, como la de las personas que están cansadas y asustadas e intentan no demostrarlo. Él se quitó el sombrero y ella vio su rostro por primera vez. Era más joven de lo que esperaba, tal vez de 25 o 26 años. Tenía el pelo oscuro que necesitaba un corte y unos ojos de un inusual tono gris verdoso, como la salvia que crece en la ladera. Su rostro estaba curtido como el de los hombres que pasan su vida al aire libre. Pero había algo amable en su expresión, algo que hizo que su instintiva defensa se suavizara un poco. «Puedo oler el pan», dijo él, y su voz era profunda y un poco áspera, como si no la hubiera usado mucho últimamente. «Llevo cabalgando 2 días seguidos, y ese olor es lo mejor que he encontrado en mucho tiempo. Sé que no está abierto, pero esperaba poder comprar una hogaza o dos antes de irme al rancho». Beatriz dudó. Necesitaba cada hogaza para el mercado, necesitaba exhibirlas todas en filas ordenadas y esperar que la presentación atrajera a los compradores. Pero también necesitaba dinero, y una venta ahora valía lo mismo que una venta más tarde. Y había algo en la forma en que él la miraba, directo pero no presuntuoso, que la hizo querer ayudarlo. «La última tanda todavía está en el horno», dijo. «Pero las que están en las rejillas de enfriamiento están listas. ¿Cuántas quería?». Él entró más en la tienda, y ella percibió el olor a caballo, a cuero y al aire libre. No era desagradable, pero sí muy diferente a la levadura y la harina a las que estaba acostumbrada. Él miró las rejillas visibles a través de la puerta de la cocina, las filas de hogazas doradas que aún humeaban ligeramente en el aire fresco de la mañana. «¿Cuánto por todo?», preguntó. Beatriz se lo miró fijamente. «¿Todo qué?». «Todo el pan, todo lo que has horneado esta noche». Lo dijo con naturalidad, como si preguntara por el tiempo, como si comprar el pan de toda una noche fuera algo perfectamente normal. «Son 65 hogazas», dijo lentamente, tratando de averiguar si estaba bromeando, borracho o simplemente confundido. «Más las 15 que todavía están en el horno. ¿Por qué necesitaría 80 hogazas de pan?». Él sonrió y eso cambió todo su rostro, haciéndolo parecer más joven y menos desgastado por lo que fuera que hubiera estado haciendo los últimos 2 días. «Trabajo para el rancho del Valle Quinn, a unas 10 millas al norte de aquí. Acabamos de contratar a 30 nuevos peones para el invierno, y el cocinero renunció ayer después de una discusión con el capataz sobre si los frijoles debían remojarse antes de cocinarlos. Nos estamos quedando cortos de provisiones, y pensé que el pan fresco ayudaría mucho a evitar que los hombres se amotinen antes de que podamos contratar a un nuevo cocinero». «30 nuevos peones», repitió Beatriz, su mente ya calculando cuánto costarían 80 hogazas, lo que significaría vender todo de una vez en lugar de esperar que el mercado fuera benévolo. «Son muchos vaqueros. El dueño se está expandiendo, comprando las propiedades vecinas y consolidando los rebaños. Para la primavera será una de las operaciones más grandes de Colorado». Sacó una cartera de cuero de su bolsillo interior, muy gastada pero que claramente contenía dinero. «Puedo pagar lo que considere justo. Sinceramente, me estaría salvando la vida. El capataz me puso a cargo de los suministros después de que el cocinero se fuera, y si vuelvo con las manos vacías, me asignará la limpieza de las letrinas por el resto de la temporada». Beatriz hizo los cálculos mentalmente. A precios de mercado, 80 hogazas le reportarían lo suficiente para pagar a Patterson, comprar más suministros y tener un poco de sobra por primera vez en meses. Parecía demasiado bueno para ser verdad, lo que generalmente significaba que lo era. Pero el dinero en su cartera parecía bastante real, y la historia sobre el rancho tenía sentido. Había oído hablar de la expansión del Valle Quinn. Todos en Durango lo habían hecho,
porque significaba empleos, negocios y el tipo de actividad económica que mantenía vivo a un pueblo. $2.50 la docena. Dijo que era su precio de mercado, justo pero no barato. Él ni siquiera parpadeó. Esos son unos $17 por 80 hogazas. ¿Qué tal si le doy 25 y me da algunos consejos de cocina que puedan ayudar a un grupo de vaqueros a no envenenarse tratando de hacer galletas? $25. Beatriz sintió que su corazón comenzaba a acelerarse. $25 era más de lo que ganaba en una buena semana. Más que suficiente para pagar a Patterson, reabastecerse y dormir sin la ansiedad aplastándole el pecho. Era demasiado. Debería decírselo. Debería ser honesta y decirle que estaba pagando de más. Pero las palabras se le atascaron en la garganta, porque la honestidad era un lujo que no podía permitirse a las 4 de la mañana con los cobradores de deudas al acecho. No tiene que pagar extra, se obligó a decir, porque su padre la había criado para ser honesta incluso cuando dolía. El precio de mercado es justo. Estoy seguro de que lo es, dijo él, y su sonrisa volvió, cálida y genuina. Pero estoy comprando todo su stock, lo que significa que no puede venderle a nadie más hoy. Eso significa que está perdiendo clientes potenciales. Considérenlo una tarifa por la conveniencia. Le estaba dando una salida, una forma de aceptar el dinero extra sin sentir que era caridad. Y Beatriz estaba lo suficientemente agradecida como para aceptarlo. Está bien, dijo ella. $25 y le escribiré algunas recetas básicas que son difíciles de estropear. Deme unos minutos para sacar la última tanda del horno y que se enfríe lo suficiente para envolverla. Empezaré a cargar las que están listas, dijo él, contando billetes de su cartera y dejándolos en el mostrador entre ellos. Si tiene cajas o cajones, puedo empacarlos para que viajen bien. Trabajaron en una extraña armonía. Beatriz sacaba las últimas hogazas del horno y las envolvía en paños limpios. Mientras, el vaquero, cuyo nombre aún no sabía, las llevaba a su caballo y las acomodaba en las alforjas y el petate con un cuidado sorprendente. Se movía de manera eficiente, económica, como alguien acostumbrado a trabajar duro y no desperdiciar movimientos. Y ella se encontró echándole miradas furtivas cuando pensaba que él no la estaba mirando. «Soy Quincy Vale», dijo él al volver por otra carga, sorprendiéndola a media mirada y haciendo que sus mejillas se sonrojaran de vergüenza. «Debería haberme presentado antes. Mi madre se avergonzaría de mis modales». «Beatrice Sterling», respondió ella, concentrándose mucho en envolver una hogaza de centeno. «Esta es la panadería de mi padre. Era la panadería de mi padre. Ahora es mía». «Lamento su pérdida», dijo Quincy, y sonó como si lo dijera en serio, no solo pronunciando las palabras porque se esperaba que lo hiciera. Dirigir un negocio sola no debe ser fácil. «No lo es», admitió Beatriz, sorprendiéndose a sí misma con la honestidad. Había algo en la hora temprana y en el hecho de que probablemente nunca volvería a ver a este hombre que la hacía estar dispuesta a ser sincera. «Pero es lo que tengo, y todavía no estoy lista para renunciar a ello». «Esa es una buena filosofía», dijo Quincy. «La terquedad puede ayudarte a superar muchos momentos difíciles». «Lo sé bien. He sido terco con bastantes cosas en mi vida». Para cuando las 80 hogazas estuvieron envueltas y cargadas, el sol comenzaba a pintar el cielo del este de rosa y oro. A Beatriz se le dolía la espalda por la noche de horneado y le ardían los ojos por la falta de sueño. Pero se sentía más ligera de lo que se había sentido en meses. Los $25 estaban en el bolsillo de su delantal, sólidos y reales. Y por primera vez desde que su padre murió, podía imaginar un futuro que no implicara perderlo todo. «Las recetas», le recordó Quincy suavemente mientras lo acompañaba a la puerta. Y ella se dio cuenta de que había estado tan concentrada en el dinero y el pan que había olvidado su promesa. «Cierto, por supuesto». Cogió un trozo de papel y un lápiz de detrás del mostrador y empezó a escribir rápidamente. Su letra era más desordenada de lo habitual, pero aún legible. Galletas básicas, pan de maíz y un guiso simple que es difícil de arruinar.
Si sus vaqueros pueden hervir agua, pueden hacer esto. Quincy tomó el papel y lo dobló con cuidado, guardándolo en el bolsillo de su camisa. Gracias, Beatrice Sterling. Puede que me haya salvado la vida, o al menos mi dignidad. Gracias a usted por comprar todo mi pan, replicó ella, y luego, antes de poder detenerse, añadió. Si su rancho necesita un proveedor regular, podría organizar entregas, quiero decir, si la calidad es suficientemente buena y el precio es correcto. Solo digo que horneo todos los días de todos modos, y si necesitan pan, podría proporcionarlo. Estaba balbuceando. Sabía que estaba balbuceando, pero la idea de un ingreso regular de un gran rancho como el del Valle Quinn era demasiado tentadora como para ignorarla, incluso si significaba hacer el ridículo frente a un apuesto vaquero. Quincy la estudió por un largo momento y ella no pudo leer su expresión. Luego sonrió de nuevo, esa misma sonrisa cálida que hacía que su estómago hiciera cosas extrañas. Creo que eso podría arreglarse. Déjeme hablar con el capataz y el dueño para ver qué tipo de pedido regular podríamos necesitar. ¿Puedo volver en unos días con una respuesta? Sí, dijo Beatriz, tratando de no sonar demasiado ansiosa y fallando por completo. Sí, eso sería bueno. Estoy aquí todas las mañanas horneando para el mercado. Entonces la veré en unos días, Beatrice Sterling. Se puso el sombrero de nuevo, inclinándolo hacia ella en un gesto que probablemente era anticuado incluso en 1883, pero que de alguna manera parecía natural viniendo de él. Cuídese. Usted también, Quincy Vale. Lo vio montar a caballo, lo vio ajustar la carga de pan con manos cuidadosas. Lo vio alejarse por la calle principal mientras el sol continuaba su lento ascenso sobre las montañas. Incluso después de que desapareció de la vista, ella permaneció en la puerta por un largo momento, respirando el aire fresco de la mañana y sintiendo algo que podría haber sido esperanza. El día pasó en una extraña neblina. Beatriz le pagó al señor Patterson su alquiler, soportando su sorpresa y su decepción apenas disimulada de que hubiera logrado conseguir el dinero. Reabasteció sus suministros, comprando harina, levadura y sal extra porque, por una vez, podía permitirse planificar con antelación. Limpió la panadería de arriba abajo, fregando los suelos, los mostradores y el horno hasta que todo relució. Gastaba la energía nerviosa que recorría su cuerpo cada vez que pensaba en Quincy Vale y su promesa de volver. Se dijo a sí misma que no se hiciera ilusiones. Él había sido educado y había pagado bien, pero eso no significaba que saldría algo de su vaga mención de pedidos regulares. Los hombres decían cosas que no sentían todo el tiempo, especialmente a las mujeres que querían impresionar o apaciguar. Sería una tonta si contara con algo más allá de la única transacción que ya habían completado. Pero a pesar de sus intentos de pensamiento racional, se encontró horneando con más cuidado durante los días siguientes. Se encontró asegurándose de que la tienda estuviera ordenada y su cabello bien peinado bajo el pañuelo. Se encontró escuchando el sonido de un caballo afuera cada vez que un cliente llegaba a la puerta. Pasaron 3 días, luego 4, luego 5, y Beatriz sintió que su breve destello de esperanza comenzaba a atenuarse. Por supuesto que no iba a volver. Por supuesto que había sido demasiado bueno para ser verdad. Había sido estúpida al pensar lo contrario. Estúpida al permitirse imaginar que una mañana de suerte podría cambiar la trayectoria de toda su vida. Al sexto día se despertó antes del amanecer como siempre y comenzó a mezclar la masa con manos que se sentían mecánicas, siguiendo los movimientos porque no sabía qué más hacer. La rutina era reconfortante a su manera, los mismos pasos en el mismo orden, el olor familiar de la levadura y la harina, el calor del horno contra el frío de noviembre que se intensificaba a medida que se acercaba el invierno. Estaba dando forma a las hogazas cuando oyó el caballo. Sus manos se detuvieron, el polvo de harina suspendido en el aire alrededor de sus dedos congelados. Podría ser cualquiera, se dijo a sí misma. Durango tenía cientos de caballos, miles probablemente, y no había razón para pensar que este caballo en particular tuviera algo que ver con ella. Pero entonces oyó las botas en la pasarela de madera, oyó la campana sobre la puerta y lo supo. Quincy Vale estaba de nuevo en su tienda, con un aspecto menos desgastado esta vez,
pero igual de alto, igual de sólido. Sus ojos la encontraron a través de la puerta de la cocina y sonrió como si estuviera genuinamente feliz de verla. Buenos días, Beatrice. Buenos días. Su voz salió más firme de lo que esperaba. Volvió. Dije que lo haría. Sonaba ligeramente perplejo, como si la idea de no cumplir su palabra nunca se le hubiera ocurrido. Hablé con el capataz y el dueño. Quieren hacer un pedido regular. 3 docenas de hogazas a la semana, entregadas en el rancho todos los sábados. Pagaremos $4 a la semana por adelantado si lo prefiere. $4 a la semana, $16 al mes, casi $200 al año. Constante y fiable. Beatriz tuvo que agarrarse al borde de la mesa de trabajo para no tambalearse. Eso es más que generoso, logró decir. Es justo, corrigió Quincy. Usted hace buen pan y nosotros lo necesitamos. Un negocio simple. ¿Puede manejar esa cantidad cada semana sin sobrecargarse? Sí, no dudó. Lo haría funcionar, incluso si significaba menos sueño y más horas en la cocina. Este era el tipo de oportunidad que su padre le habría dicho que agarrara con ambas manos. Sí, puedo hacerlo. Bien. Quincy sacó su cartera de nuevo, contando billetes. Aquí están las 2 primeras semanas por adelantado. El dueño insiste. Dice que es justo ya que le pedimos que planifique en función de nuestras necesidades. ¿Puede tener la primera entrega lista este sábado? Puedo venir a recogerla, para ahorrarle el viaje al rancho. Puedo tenerla lista, confirmó Beatriz, tomando el dinero con manos que temblaban ligeramente. Sábado por la mañana, 3 docenas de hogazas. ¿Algún tipo en particular o hago una mezcla? Lo que usted crea que es mejor. Los hombres han estado comiendo su pan toda la semana y no he oído ni una sola queja. De hecho, he oído elogios considerables, lo cual es raro cuando se trata con 30 vaqueros con opiniones. Beatriz sintió un calor extenderse por su pecho, que no tenía nada que ver con el horno. Me alegro de que les haya gustado. Así es, a todos nos gustó. Quincy dudó, luego añadió. Me preguntaba si podría tener tiempo para una taza de café. Sé que ha estado trabajando toda la noche y no quiero molestar, pero quería agradecerle adecuadamente por ayudarme la semana pasada. Me salvó de la limpieza de las letrinas y eso merece más que una simple transacción comercial. Debería decir que no. Tenía trabajo que hacer, pan que hornear, un horario que mantener. Pero estaba mirando la expresión esperanzada de Quincy Vale, la forma en que sostenía su sombrero en las manos como un colegial nervioso, y se encontró asintiendo. Me vendría bien un descanso, dijo. Hay una cafetera en el fogón de atrás. No es nada elegante, pero es fuerte. Se sentaron en la pequeña mesa en la esquina de la cocina. La misma mesa donde Beatriz comía, hacía sus cuentas, y a veces se quedaba dormida con la cabeza sobre los brazos cuando el agotamiento era demasiado. Quincy parecía demasiado grande para la delicada silla, pero se sentó con cuidado, acunando la taza de hojalata de café como si fuera porcelana fina. ¿Cuánto tiempo lleva en el rancho del Valle Queen? Preguntó Beatriz, porque el silencio se sentía incómodo y quería saber más sobre este hombre que había aparecido en su vida como salido de un cuento. Unos 2 años, dijo Quincy. Vine a Colorado desde Wyoming después de que mi padre muriera. Tenía un pequeño rancho al norte, pero cuando falleció mi hermano mayor lo heredó y no había suficiente trabajo para los dos. Así que me fui al sur, acepté trabajos donde pude encontrarlos y finalmente aterricé en el Valle Queen. El dueño, el señor Harrison, es un buen hombre, salarios justos, condiciones decentes. He trabajado en lugares peores. Lamento lo de su padre, dijo Beatriz en voz baja. Es difícil perder a un padre. Lo es, asintió Quincy. Usted entiende eso mejor que la mayoría. ¿Cuándo falleció su padre? Hace 6 meses. El corazón le falló mientras amasaba. El médico dijo que fue rápido, que probablemente no sintió mucho dolor, pero no sé si eso es verdad o solo algo que dijo para hacerme sentir mejor. Se quedó mirando su café, observando el vapor subir en delicadas espirales. Lo encontré por la mañana cuando bajé para empezar a hornear. Estaba allí tirado en el suelo con harina a su alrededor como si fuera nieve. Quincy extendió la mano sobre la mesa y cubrió la de ella con la suya.
Una breve y cálida presión que duró solo un momento, pero que se sintió significativa. Eso debió ser terrible. Fue el peor día de mi vida, dijo Beatriz. Y luego, porque las palabras ya fluían, porque algo en Quincy la hacía querer ser honesta, añadió. Dejó deudas, muchas deudas, malas inversiones y algunas apuestas de las que no sabía nada. He estado tratando de mantener la panadería a flote, tratando de pagarlo todo, pero ha sido difícil. Hasta que usted apareció la semana pasada, no estaba segura de si lo lograría. ¿Y ahora? Preguntó Quincy suavemente. Ahora tengo una oportunidad, dijo Beatriz. Una oportunidad real. El pedido regular de su rancho, eso lo cambia todo. Eso me da estabilidad, algo sobre lo que puedo planificar. No puedo decirle lo que eso significa para mí. Me alegro de que pudiéramos ayudar, dijo Quincy, y me alegro de haberme detenido la semana pasada, aunque apenas amanecía y parecía que quería echarme. Beatriz sintió que sus mejillas se calentaban. No quería echarlo. Parecía muy severa, dijo Quincy, pero estaba sonriendo, muy como alguien que no quería ser molestado por vaqueros polvorientos antes del amanecer. Estaba cansada, estresada y convencida de que iba a perderlo todo, admitió Beatriz. Lamento si fui grosera. No fue grosera, fue cautelosa, lo cual es inteligente para una mujer sola en una tienda al amanecer. Lo respeté. Hablaron durante otra hora, la conversación fluía más fácil de lo que Beatriz hubiera esperado. Quincy le contó sobre el rancho, sobre el ganado, los caballos y los otros peones con los que trabajaba. Le contó sobre su infancia en Wyoming, sobre aprender a montar antes de poder caminar, sobre los duros inviernos y los hermosos veranos y el trabajo constante que implicaba la ganadería. A su vez, Beatriz le contó sobre aprender a hornear con su padre, sobre el fermento de masa madre que era más viejo que ella, sobre sus sueños de quizás expandir la panadería algún día, añadiendo pasteles y tartas si alguna vez podía ahorrar suficiente dinero. Debería hacerlo, dijo Quincy con firmeza. Tiene talento. Cualquiera que pueda hacer un pan tan bueno, debería hacer todo lo demás también. El talento no paga las facturas, dijo Beatrice, pero estaba sonriendo. No, pero es un comienzo. Talento y trabajo duro. Esa es una combinación que puede llevarte a cualquier parte. Finalmente, Quincy miró por la ventana y vio que el sol ya había salido por completo, que la calle principal se estaba llenando con el tráfico matutino, y se levantó a regañadientes. Debería volver al rancho. Tengo tareas esperando, y el capataz me matará si me ausento demasiado tiempo. Gracias por el café, dijo Beatriz, levantándose también e inmediatamente sintiendo lo dolorida que estaba su espalda por la noche de horneado. Gracias por la compañía, respondió Quincy. La veré el sábado por la mañana para la primera entrega. Sábado por la mañana, confirmó Beatriz. En la puerta, Quincy se detuvo y se volvió. ¿Estaría bien si vengo un poco temprano el sábado? Tal vez tomar otra taza de café antes de cargar el pan. El corazón de Beatriz hizo algo complicado en su pecho. Sí, dijo. Sí, estaría bien. El sábado no podía llegar lo suficientemente rápido. Beatriz se lanzó a su trabajo con energía renovada, horneando pan para el mercado diario y planificando el pedido del rancho con meticuloso cuidado. Experimentó con diferentes combinaciones, tratando de crear variedad mientras aseguraba la calidad. Y se encontró pensando en la reacción de Quincy a cada hogaza, preguntándose cuál le gustaría más. Era una tontería, lo sabía. Esto era un acuerdo de negocios, nada más. El hecho de que Quincy fuera amable, apuesto y fácil de conversar no significaba nada más allá de la decencia humana básica. Estaba interpretando demasiado en una simple cortesía, dejando que su imaginación se desbocara como un personaje de una de las novelas baratas que a veces leía cuando no podía dormir. Pero saber que algo era una tontería no le impidió lavarse el pelo el viernes por la noche. No le impidió planchar su mejor vestido. No le impidió ser extra cuidadosa con el horneado del sábado por la mañana, asegurándose de que cada hogaza fuera perfecta. Quincy llegó justo después del amanecer, puntual,
y la sonrisa que le dedicó cuando entró por la puerta hizo que toda su nerviosa preparación valiera la pena. Buenos días, Beatrice. Algo huele increíble. Buenos días, Quincy. Acabo de sacar la última tanda. Déjame traerte ese café. Cayeron en una rutina fácil. Mientras el pan se enfriaba, se sentaban en la mesa de la cocina y hablaban, cubriendo todo, desde el clima hasta la política y sus comidas favoritas. Quincy era inteligente y reflexivo, con opiniones sobre cosas que Beatrice no habría esperado que a un vaquero le importaran, y escuchaba cuando ella hablaba como si estuviera genuinamente interesado en lo que tenía que decir. ¿Cómo se las arregla el rancho sin cocinero?, preguntó Beatrice en un momento. Contratamos a alguien nuevo, dijo Quincy. Un tipo llamado Jim que trabajó en un arreo de ganado desde Texas. Es competente, sabe lo que hace en una carreta de cocina, pero su pan es terrible. Duro como una piedra. Los hombres todavía hablan de sus hogazas como si fueran maná del cielo. Me alegro de poder proporcionar algo que los hombres disfruten, dijo Beatrice. ¿Cree que el señor Harrison estaría dispuesto a aumentar el pedido en algún momento? No quiero sobrepasarme, pero si hay demanda, podría potencialmente suministrar más. Preguntaré, prometió Quincy. Harrison siempre está buscando formas de mantener contentos a los hombres. La buena comida ayuda mucho a prevenir problemas, y ya hemos tenido suficientes problemas con la expansión. Los cuatreros han estado atacando los pastizales exteriores, llevándose ganado, causando problemas. Cualquier cosa que mantenga la moral alta vale la inversión. ¿Cuatreros? Beatrice sintió una punzada de preocupación. ¿Es peligroso? Puede serlo, admitió Quincy, pero tenemos buenos hombres, y Harrison contrató seguridad extra. No me preocuparía demasiado. Es solo la forma en que son las cosas por aquí a veces. Cuando el pan estuvo cargado y pagado, Quincy se demoró en la puerta como si fuera reacio a irse. ¿A la misma hora la próxima semana?, preguntó. A la misma hora la próxima semana, confirmó Beatrice. Lo esperaré con ansias. Las semanas cayeron en un patrón. Cada sábado, Quincy llegaba al amanecer para recoger el pedido del rancho y compartir café y conversación con Beatrice antes de regresar al Valle Queen. Cada sábado, Beatrice se encontraba esperando su llegada más de lo que quería admitir. Se encontraba pensando en él durante la semana, cuando estaba sola con su masa, su horno y sus pensamientos. Hablaban de todo y de nada. Quincy le contaba sobre la vida en el rancho, sobre los arreos de ganado y los rodeos, y el trabajo interminable de mantener una operación tan grande. Beatrice le contaba sobre su infancia en Durango, sobre su madre que había muerto cuando ella era joven, sobre los sueños de su padre para la panadería que nunca se materializaron del todo. Descubrieron que a ambos les encantaba leer, que ambos tenían una afición por los chistes malos, que ambos preferían el café solo y lo suficientemente fuerte como para quitar la pintura. Era la amistad más fácil que Beatrice había tenido, y trató de no pensar demasiado en el hecho de que se sentía como más que una amistad, que su corazón se aceleraba cuando oía su caballo afuera, que soñaba con él más noches de las que no. El invierno se instaló sobre Durango con seria intención, trayendo nieve que se acumulaba en las calles y temperaturas que hacían que el calor del horno se sintiera como una bendición en lugar de una maldición. Beatrice horneó a través de todo, su rutina sin cambios excepto por el punto culminante semanal de las visitas de Quincy, que se habían convertido en el eje de toda su semana. A finales de diciembre, casi 2 meses después de su primer encuentro, Quincy llegó un sábado por la mañana cubierto de nieve y con aspecto preocupado. ¿Qué pasa?, preguntó Beatrice de inmediato, sirviendo café con manos que querían temblar. Harrison quiere hablar con usted, dijo Quincy, sobre expandir el pedido y posiblemente hacer algunos horneados especiales para una celebración que está planeando. Me preguntó si estaría dispuesta a venir al rancho, para reunirse con él directamente. Le dije que le preguntaría, pero también le dije que no estaba seguro de que quisiera hacer el viaje con este tiempo. Beatrice lo consideró. Ir al rancho significaba cerrar la tienda por un día. Significaba perderse el mercado del sábado.
pero también significaba la posibilidad de más negocios, de asegurar su futuro financiero aún más firmemente. Y si era honesta consigo misma, significaba una oportunidad de ver dónde vivía y trabajaba Quincy, de entender mejor esa parte de su vida. Iré, dijo. ¿Cuándo quiere reunirse? Hoy si es posible. Traje la carreta en lugar de solo mi caballo. Pensé que si decía que sí, podría llevarla. Los caminos están difíciles pero transitables, y prometo llevarla y traerla de vuelta a salvo. ¿Hoy? Repitió Beatriz, su mente corriendo a través de todo lo que tendría que hacer. Puedo cerrar la tienda por un día. Déjeme cambiarme a ropa más abrigada y dejar una nota en la puerta. Deme 15 minutos. La sonrisa de Quincy fue brillante, calentándola más de lo que el horno jamás podría. Gracias, Beatriz. Esto significa mucho para Harrison y para mí. El viaje al rancho del Valle Quinn tomó casi 2 horas, con la carreta crujiendo a través de la nieve que se había acumulado en el camino en algunos lugares. Quincy conducía con firme competencia, y Beatriz se sentó a su lado, abrigada con su capa más cálida, observando cómo el paisaje se transformaba de las calles familiares de Durango al campo abierto y salvaje que se extendía hacia las montañas. Es hermoso, dijo en un momento, mirando cómo el sol iluminaba los picos nevados. Lo es, asintió Quincy. A veces me olvido de notarlo, atrapado en el trabajo, pero luego estoy cabalgando y la luz da justo, y recuerdo por qué me encanta estar aquí. El rancho, cuando llegaron, era más grande de lo que Beatriz había imaginado. Un extenso complejo de edificios dispuestos alrededor de un patio central. La casa principal era una gran estructura de madera con humo saliendo de varias chimeneas, y los graneros y dependencias estaban bien mantenidos y eran robustos. Los vaqueros se movían entre los edificios a pesar del frío, realizando su trabajo con el tipo de eficiencia decidida que hablaba de una buena gestión. Quincy la ayudó a bajar de la carreta, sus manos firmes en su cintura, y por un momento estuvieron muy cerca, su aliento formando nubes en el aire frío. Luego él dio un paso atrás, profesional y educado, y la guió hacia la casa principal. El señor Harrison resultó ser un hombre de unos 50 y tantos años, con ojos agudos y un apretón de manos firme. Le dio la bienvenida a Beatriz a su oficina, una habitación cómoda llena de libros y mapas, y fue directo al grano. Señorita Sterling, Quincy me ha estado informando sobre la calidad de su horneado, y he probado los resultados yo mismo. Tiene mucho talento, y me gustaría ampliar nuestro acuerdo. Además del pedido semanal regular, voy a celebrar una fiesta en enero por el compromiso de mi hija. Necesito postres, pasteles, tartas, suficiente para alimentar a unas 100 personas. ¿Puede manejar algo de esa escala? La mente de Beatriz corrió, calculando cantidades, tiempos y costos. Sería una empresa masiva que requeriría que horneara durante días por adelantado, pero también le reportaría suficiente dinero para pagar las últimas deudas de su padre y empezar a ahorrar para el futuro. Puedo manejarlo, dijo con firmeza. Necesitaré detalles sobre cantidades y sabores, y necesitaré el pago de los suministros por adelantado, pero sí, puedo hacerlo. Pasaron la siguiente hora concretando detalles, con Quincy añadiendo ocasionalmente información sobre logística y transporte. Para cuando terminaron, Beatriz había asegurado el pedido individual más grande de su vida, junto con un aumento en el pedido semanal de pan y la promesa de recomendaciones a los vecinos ricos de Harrison. Cuando Harrison los acompañaba a la salida, se detuvo y miró a Quincy con una expresión difícil de leer. Vale, ¿por qué no le muestra el rancho a la señorita Sterling antes de llevarla de vuelta? Dele una idea de la operación. Deje que conozca a algunos de los hombres que tanto disfrutan de su pan. Sí, señor, dijo Quincy, y si se sorprendió por la sugerencia, lo ocultó bien. El recorrido los llevó a través de los establos donde los caballos relinchaban en sus puestos, pasando por el barracón donde varios vaqueros saludaron a Quincy y se quitaron el sombrero ante Beatriz, y finalmente a una pequeña colina que dominaba todo el rancho con las montañas elevándose detrás como centinelas. Este es mi lugar favorito, dijo Quincy en voz baja. Vengo aquí cuando necesito pensar, cuando el barracón se vuelve demasiado ruidoso
o el trabajo demasiado frustrante. Ayuda a ver el panorama completo, a recordar que soy parte de algo más grande. Gracias por mostrármelo, dijo Beatrice. Y gracias por convencer a Harrison de que me diera una oportunidad. Sé que debe haber hablado bien de mí. Le dije la verdad, dijo Quincy, que es la mejor panadera que he conocido y que se merece el negocio. El resto fue todo usted. Permanecieron en un cómodo silencio por un momento, mirando el rancho y las montañas más allá. Luego Quincy dijo con mucho cuidado, Beatrice, necesito decirle algo y no estoy seguro de cómo lo va a tomar. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué es? No solo la recomendé a Harrison porque hace buen pan, dijo Quincy, todavía mirando el paisaje en lugar de a ella. Quiero decir, hace un pan excelente. Eso es absolutamente cierto, pero mis motivaciones no eran del todo profesionales. La recomendé porque quería una excusa para seguir viéndola cada semana. Porque en los últimos 2 meses se ha convertido en la mejor parte de mi semana, lo que más espero. Y me doy cuenta de que esto podría ser completamente inapropiado, que podría no sentir lo mismo en absoluto, pero tenía que decírselo porque no puedo seguir fingiendo que esto es solo un negocio cuando se siente como mucho más. Beatrice apenas podía respirar. Quincy. Él finalmente se giró para mirarla, y la vulnerabilidad en sus ojos hizo que le doliera el pecho. Si me he sobrepasado, si esto no es bienvenido, por favor dígamelo ahora y nunca volveré a mencionarlo. Podemos volver a ser solo socios comerciales y lo respetaré, pero tenía que al menos decirle la verdad. No se ha sobrepasado, dijo Beatriz, las palabras saliendo a borbotones. Yo también espero los sábados por la mañana. Pienso en usted durante la semana. Horneo mejor sabiendo que va a probar los resultados. Me he estado diciendo a mí misma que era una tontería, que estaba interpretando demasiado en la amabilidad y los negocios regulares. Pero si está diciendo que no está solo en mi cabeza, entonces no se ha sobrepasado en absoluto. La sonrisa que se extendió por el rostro de Quincy fue como un amanecer. ¿De verdad? De verdad, confirmó Beatriz, y de repente él se movía hacia ella, y ella se movía hacia él, y se encontraron en el medio. Sus brazos la rodearon en un abrazo que se sintió como volver a casa. Permanecieron así por un largo momento, abrazados en la ladera nevada mientras el viento susurraba a su alrededor, y el rancho se extendía abajo. Cuando finalmente se separaron, Quincy mantuvo sus manos en los hombros de ella, mirándola como si fuera algo precioso. ¿Puedo cortejarla como es debido?, preguntó. Llevarla a cenar, tal vez dar paseos cuando el tiempo mejore. Hacer esto bien. Sí, dijo Beatriz, riendo porque se sentía ligera, feliz y completamente eufórica. Sí, me gustaría mucho. El viaje de regreso a Durango se sintió diferente, cargado de nuevas posibilidades. Se sentaron más juntos en el banco de la carreta, y cuando Quincy la ayudó a bajar frente a su panadería, sus manos se demoraron en su cintura un momento más de lo necesario. La veré el próximo sábado, dijo él. Contaré los días, respondió Beatriz, y lo decía en serio. Fiel a su palabra, Quincy comenzó a cortejarla con una determinación anticuada. Venía a la ciudad en sus días libres, llevándola al pequeño restaurante de la calle principal o a pasear por las calles nevadas cuando ella necesitaba un descanso del horneado. Le traía pequeños regalos, nada extravagante, pero sí considerados. Un libro que pensó que le gustaría, una cinta del color de sus ojos, una cuchara de madera tallada que se ajustaba perfectamente a su mano. Beatriz se enamoraba más de él cada día, encantada por su amabilidad y su humor, y la forma en que la trataba como una compañera igual en la conversación. Le pedía su opinión sobre las cosas, escuchaba cuando ella hablaba de sus sueños para la panadería, apoyaba sus ambiciones en lugar de tratar de disminuirlas. El pedido para la celebración del compromiso la mantuvo ocupada durante enero, horneando tartas elaboradas y pasteles delicados que llevaron sus habilidades al límite. Quincy ayudaba cuando podía, apareciendo en la panadería a altas horas de la noche para hacerle compañía mientras trabajaba, lavando platos y envolviendo productos terminados, y haciéndola reír cuando el estrés amenazaba con abrumarla.
La celebración en sí fue un triunfo. Los postres de Beatriz fueron la comidilla de la fiesta, y se encontró recibiendo solicitudes de varios de los invitados de Harrison para futuros pedidos. El dinero que ganó pagó las últimas deudas de su padre y la dejó con ahorros por primera vez en su vida adulta. «Lo lograste», le dijo Quincy esa noche después de que la fiesta terminara y la hubiera llevado a casa a través de la oscuridad. «Salvaste la panadería, construiste algo sostenible. Tu padre estaría muy orgulloso». «No podría haberlo hecho sin ti», dijo Beatriz. «Me diste la oportunidad, la confianza. Creíste en mí». «Siempre creeré en ti», dijo Quincy seriamente. «Siempre». El invierno dio paso a la primavera, y su cortejo se profundizó. Quincy comenzó a quedarse más tarde durante sus visitas, ayudando con el horneado o simplemente sentado en la esquina de la cocina leyendo mientras Beatriz trabajaba. Cayeron en una cómoda domesticidad, el tipo de asociación fácil que hizo que Beatriz pensara en el futuro de una manera que nunca antes había hecho. En mayo, con las flores silvestres floreciendo en las laderas y la nieve finalmente derretida de todo menos de los picos más altos, Quincy le pidió que fueran de picnic. Cabalgaron hasta su lugar favorito en el rancho, la colina con vistas al valle, y extendieron una manta bajo el sol mientras la brisa traía el aroma de pino y hierba. «Te amo», dijo Quincy, mientras se sentaban a ver las nubes pasar por el cielo. «Te he amado desde esa primera mañana cuando me miraste como si estuviera loco por querer comprar todo tu pan. Amo tu fuerza, tu talento y tu terquedad. Amo la forma en que tarareas mientras trabajas y la forma en que te manchas el pelo de harina sin importar lo cuidadosa que seas. Amo todo de ti, Beatrice Sterling, y quiero pasar el resto de mi vida contigo». Sacó una pequeña caja de su bolsillo, abriéndola para revelar un simple anillo de oro con un pequeño diamante que atrapaba la luz del sol. «¿Te casarías conmigo?», preguntó. «¿Me dejarías despertar cada mañana con el olor de tu horneado y dormirme cada noche sabiendo que estás a mi lado? ¿Construirías una vida conmigo aquí en Colorado, criando una familia y envejeciendo juntos?» Beatriz sintió lágrimas corriendo por su rostro, pero eran lágrimas de felicidad, lágrimas de alegría. «Sí», dijo. «Sí, absolutamente sí». El anillo encajaba perfectamente, deslizándose en su dedo como si hubiera sido hecho para ella. Quincy la besó entonces, suave y dulce y lleno de promesas, y Beatriz le devolvió el beso con todo el amor que había estado guardando dentro durante meses. Se casaron en junio en la pequeña iglesia de Durango, con la mitad del pueblo presente, y toda la tripulación del rancho del Valle Queen, llenando los bancos traseros. Beatriz usó el vestido de novia de su madre, arreglado para que le quedara bien, y llevó flores silvestres que Quincy había recogido esa mañana. Nunca se había sentido más hermosa o más segura de nada en su vida. Harrison les dio una pequeña casa en el rancho como regalo de bodas, lo suficientemente cerca de los edificios principales para que Quincy pudiera llegar fácilmente al trabajo, pero lo suficientemente lejos para proporcionar privacidad. Beatriz se las arregló para mantener la panadería en la ciudad funcionando con la ayuda de una joven llamada Margaret, que había sido su aprendiz durante unos meses. Esto le permitió cumplir con sus pedidos de la ciudad mientras se concentraba en el negocio del rancho y su nuevo matrimonio. Los primeros meses de matrimonio fueron un ajuste, aprendiendo a compartir espacio, decisiones e intimidad, pero Beatriz nunca había sido más feliz. Quincy era un esposo atento, considerado y cariñoso, y se establecieron en rutinas que funcionaban para ambos. Ella horneaba en las primeras horas de la mañana mientras él hacía su trabajo en el rancho, y se reunían por las noches para compartir comidas y conversaciones, y el tipo de compañía tranquila que se profundizó en algo profundo. En otoño, Beatriz se dio cuenta de que estaba embarazada. El descubrimiento la llenó de partes iguales de alegría y terror, pero la reacción encantada de Quincy calmó sus miedos. Inmediatamente se volvió protector, sin ser agobiante, ayudando con el trabajo pesado de la casa e insistiendo en que descansara más aunque ella se sentía perfectamente bien. «No soy frágil», protestó una noche cuando él intentó hacerse cargo de todo el amasado. «Sé que no lo eres», dijo Quincy,
Pero llevas a nuestro hijo y quiero ayudar. Por favor, déjame ayudar. Ella le dejó ayudar, conmovida por su preocupación y su entusiasmo por participar en cada aspecto del embarazo. Su hijo nació la primavera siguiente, llegando en las primeras horas de una cálida mañana de abril, después de un parto que fue largo pero afortunadamente sin complicaciones. Lo llamaron Samuel, en honor al padre de Beatrice, y desde el momento en que Quincy sostuvo a su hijo por primera vez, Beatrice supo que había elegido al hombre adecuado para construir una vida. Ver a Quincy con Samuel durante los meses y años siguientes solo reforzó esa certeza. Era un padre devoto, paciente y juguetón, enseñando a su hijo a montar y a enlazar mientras Beatrice le enseñaba a hornear y a leer. Tuvieron 2 hijos más en los siguientes 5 años, una hija llamada Rose y otro hijo llamado Daniel. Y su pequeña casa en el rancho resonaba con risas, amor y el caos controlado de una familia en crecimiento. La panadería continuó prosperando, tanto la ubicación de la ciudad como la operación del rancho. Y Beatriz se encontró entrenando a varios aprendices y considerando seriamente abrir una segunda ubicación. Quincy apoyó sus ambiciones por completo, orgulloso de todo lo que ella había construido y logrado. Con el paso de los años, Beatriz a veces recordaba aquella noche desesperada en la que había estado horneando pan para vender al amanecer. Estaba segura de que iba a perderlo todo, sin imaginar nunca que el vaquero polvoriento que compró todo su lote se convertiría en su esposo, su compañero, el padre de sus hijos y el amor de su vida. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó a Quincy una noche mientras se sentaban en el porche de su casa, viendo a sus hijos jugar en el patio mientras el sol se ponía detrás de las montañas. ¿Arrepentirme de qué?, preguntó él, extendiendo la mano para tomarla de ella. De entrar en la panadería esa mañana, de comprar todo mi pan, de enredarte con una panadera desesperada que tenía más deudas que centavos. Quincy se rió, el sonido cálido, familiar y amado. Ni por un solo segundo. Esa fue la mejor decisión que he tomado y la volvería a tomar en un abrir y cerrar de ojos. Tú y los niños, esta vida que construimos juntos, es todo lo que nunca supe que quería. Te amo, dijo Beatriz, apoyándose en su hombro. Yo también te amo, respondió Quincy, besando la parte superior de su cabeza. Siempre y para siempre. Se sentaron en un cómodo silencio mientras la luz se desvanecía y las estrellas comenzaban a aparecer, contentos con el conocimiento de que habían construido algo real y duradero. Un amor nacido de la harina, la levadura y un encuentro casual al amanecer que había cambiado sus vidas para siempre. Los niños crecieron como lo hacen los niños, y la casa tranquila que una vez pareció tan espaciosa comenzó a sentirse abarrotada de energía joven. Samuel heredó el amor de su padre por los caballos y la determinación de su madre, y para cuando tenía 10 años, podía cabalgar mejor que muchos de los peones del rancho. Rose tenía el ojo de Beatrice para los detalles y la naturaleza gentil de Quincy, pasando horas en la cocina, aprendiendo a hornear mientras también exigía que su padre le enseñara todo lo que sabía sobre la ganadería. Daniel era el comodín, lleno de travesuras y encanto, manteniendo a sus padres alerta con su energía inagotable y sus interpretaciones creativas de las reglas. La panadería se convirtió en una especie de imperio, con 3 ubicaciones en todo Colorado y un próspero negocio de venta por correo que enviaba el famoso fermento de masa madre de Beatrice a panaderos de todo el país. Escribió un libro de cocina que se volvió sorprendentemente popular, lleno no solo de recetas, sino también de historias sobre su padre y su viaje de panadera desesperada a empresaria exitosa. Quincy aparecía en muchas de esas historias, y él la molestaba suavemente por hacerlo famoso. Solo soy un vaquero, decía, pero sonreía al decirlo, orgulloso de sus logros y feliz de ser parte de su historia. Harrison se retiró finalmente, y en un movimiento que sorprendió a todos excepto a Beatrice, ascendió a Quincy a capataz del rancho. La responsabilidad adicional le sentó bien a Quincy, y bajo su dirección, el rancho del Valle Quinn continuó prosperando y creciendo, convirtiéndose en una de las operaciones más respetadas de Colorado.
Los años se convirtieron en décadas. Samuel se casó con una maestra de Denver y se hizo cargo de la gestión de las operaciones comerciales de la panadería, liberando a Beatrice para que se concentrara en el desarrollo de recetas y la capacitación. Rose sorprendió a todos al convertirse en abogada, una de las primeras mujeres en ejercer en Colorado, feroz, brillante e intransigente en su búsqueda de la justicia. Daniel se unió a las operaciones del rancho, trabajando junto a su padre y eventualmente asumiendo cada vez más responsabilidades a medida que Quincy comenzaba a bajar el ritmo. El cabello de Beatrice se volvió gris y Quincy desarrolló una cojera por una vieja lesión de montar. Pero todavía daban paseos juntos todas las noches cuando el tiempo lo permitía. Todavía se sentaban en el porche y veían el atardecer. Todavía encontraban razones para reír juntos durante el desayuno y tomarse de la mano sobre la mesa durante la cena. En su 30º aniversario de bodas, sus hijos y nietos se reunieron en el rancho para una celebración. La casa rebosaba de familia, de amor, del tipo de alegría caótica que proviene de estar rodeado de personas que has conocido y apreciado durante años. Beatriz horneó pan para la ocasión, por supuesto, usando el fermento de masa madre que ahora tenía más de 60 años, transmitiendo la tradición a otra generación más. A medida que la fiesta terminaba y los nietos eran acostados en varios rincones de la casa, Beatriz y Quincy escaparon a su lugar favorito en la colina con vistas al valle. La vista no había cambiado mucho en 3 décadas, aunque el rancho se había expandido y nuevos edificios salpicaban el paisaje. Pero las montañas seguían allí, eternas e inmutables, y las estrellas seguían brillando con la misma claridad brillante que la primera vez que Quincy la trajo aquí. 30 años, dijo Beatriz, maravillada de lo rápido que había pasado el tiempo, y sin embargo, cuánto habían vivido en esos años. A veces parece que fue ayer cuando entraste en mi panadería y compraste todo mi pan. La mejor compra que te he hecho, dijo Quincy, poniendo su brazo alrededor de sus hombros y acercándola. Aunque admito que no esperaba que vinieras con él. Obtuviste más de lo que esperabas, asintió Beatriz, sonriendo. Obtuve exactamente lo que necesitaba, corrigió Quincy. Simplemente no sabía que lo necesitaba hasta que te conocí. Se quedaron en la colina hasta que el frío los obligó a volver a la casa, al calor, a la familia y a la vida que habían construido juntos a través del trabajo duro, el amor y la voluntad de arriesgarse el uno por el otro. Pasaron más años, trayendo tanto alegría como tristeza a medida que el ciclo de la vida continuaba. Perdieron amigos por la edad y la enfermedad, celebraron el nacimiento de bisnietos, vieron el mundo cambiar a su alrededor mientras el salvaje oeste que habían conocido se transformaba gradualmente en algo más establecido y civilizado. Los automóviles aparecieron en las calles de Durango, reemplazando a los caballos y las carretas. La electricidad llegó al rancho, cambiando los ritmos de la vida diaria. La panadería instaló hornos modernos, aunque Beatriz insistió en conservar uno de los viejos de leña para ocasiones especiales. A través de todo, Beatriz y Quincy permanecieron como constantes el uno para el otro, anclas en un mundo cambiante. Discutían a veces porque ninguna relación es perfecta, pero siempre volvían a estar juntos. Siempre se elegían el uno al otro una y otra vez, día tras día. En una cálida tarde de verano, cuando Beatriz tenía 72 años y Quincy 74, se sentaron en su porche como lo habían hecho miles de veces antes. El atardecer era espectacular, pintando el cielo en tonos de naranja, rosa y púrpura. Y Beatriz pensó en lo bendecida que había sido, en cómo un momento de desesperación y la compra impulsiva de un vaquero la habían llevado a esta vida rica y plena. ¿En qué estás pensando?, preguntó Quincy, porque después de tantos años juntos, siempre podía saber cuándo estaba perdida en sus pensamientos. En el pan, dijo Beatriz, y se rió de su expresión de sorpresa. En cómo solo intentaba hacer suficiente pan para pagar el alquiler y en su lugar hizo una vida. En cómo las cosas más simples pueden llevar a los resultados más extraordinarios si estás abierta a la posibilidad. Yo también estaba pensando en el pan, admitió Quincy,
en la suerte que tuve de tener hambre esa mañana, de seguir el olor a horneado por una calle que normalmente nunca tomaba. Una elección diferente, una pequeña variación, y podría no haberte conocido nunca. Pero lo hiciste, dijo Beatriz con firmeza. Me conociste y tuvimos toda esta hermosa vida juntos. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa, asintió Quincy, buscando su mano y entrelazando sus dedos. El gesto tan natural y cómodo como respirar después de todos estos años. Se sentaron en un silencio pacífico mientras el sol completaba su descenso y las primeras estrellas aparecían en el cielo oscurecido. En algún lugar de la casa detrás de ellos podían oír los sonidos de la familia, las voces de sus hijos y nietos que habían venido de visita para el verano. La panadería en la ciudad estaba cerrada por la noche, pero Beatrice sabía que por la mañana, la hija de Margaret, que ahora dirigía el negocio, estaría allí antes del amanecer, mezclando masa y encendiendo los hornos, continuando la tradición que la abuela de Beatrice había comenzado tantos años atrás. La vida seguiría, pensó Beatrice. El pan seguiría horneándose, el rancho seguiría funcionando, y el amor que ella y Quincy habían construido seguiría resonando a través de sus descendientes, moldeándolos en formas grandes y pequeñas. Era un legado del que estaba orgullosa, construido no en grandes gestos o momentos dramáticos, sino en la constancia, la dedicación y la voluntad de ver la posibilidad en un vaquero polvoriento al amanecer. Te amo, le dijo a Quincy, las mismas palabras que había pronunciado miles de veces, pero que nunca perdieron su significado ni su poder. Yo también te amo, respondió él, la misma respuesta que había dado miles de veces, con la misma sinceridad que la primera vez que lo dijo. Y sentada allí en su porche, con las manos entrelazadas y su vida extendida detrás de ellos como un tapiz tejido de harina, amor e infinitas pequeñas elecciones, Beatrice Sterling Bale supo que estaba exactamente donde debía estar, con exactamente la persona con la que debía estar, viviendo exactamente la vida que debía vivir. Las estrellas giraban sobre sus cabezas en sus patrones antiguos. Las montañas se erguían silenciosas y eternas contra el horizonte. Y en el cálido aire de la tarde, si escuchabas con atención, casi podías oler el pan horneándose. Ese aroma atemporal de hogar, consuelo y nuevos comienzos que lo había iniciado todo y que continuaría mucho después de que ellos se hubieran ido. Era suficiente, era más que suficiente, lo era todo.